Bueno, pasamos a grabar. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a hacer una videotutoría pues, siguiendo la línea establecida, que es una guía rápida de una parte del temario. Generalmente el temario que a posteriori pues, paso en un link una grabación un poco más pausada, más meditada, más meticulosa y quizás a un ritmo más pequeñito, ¿no? Más pausado. Entonces, bueno, vamos a seguir con la línea de temario. Hoy vamos a ver el capítulo, habíamos visto este día pasado, hemos visto, pues, y había pasado incluso las señales por vídeo, el capítulo estandarización de señales, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya lo he pasado en una grabación de la semana pasada, pero bueno, básicamente así una síntesis rápida que no habíamos hecho la semana pasada. Las señales eléctricas, como toda esta vida, tiene que estar normalizado, ¿no? Es decir, la normalización que llega a las señales eléctricas neumáticas de comunicaciones, ya sea eléctricas de control o de transmisión, pues lógicamente tienen que estar normalizados para tener un convenio común de señales que vamos a poder medir, que vamos a poder esperar entre un sensor, un controlador o entre un controlador y un actuador, ¿no? Entonces esas señales que están normalizadas y que para hacerlas robustas generalmente son en corriente de 4 a 20 miliamperios, generalmente en entornos industriales súper complicados en cuanto a ruidos eléctricos, grandes motores, pues generalmente las señales en corriente, en lazo de corriente son las más idóneas, sobre todo las de 4 a 20 miliamperios, ¿no? Imaginemos un sensor, pero podrían ser de 0 a 20, de 1 a 5, de 0 a 5, de 0 a 10 voltios. Podemos encontrar los sensores que transmiten señales en su rango de medida. Por ejemplo, en este caso tenemos un rango de medida de un sensor de temperatura que mide desde 50 hasta 250 grados, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una especificación del fabricante. Generalmente en las hojas del instrumento vienen las especificaciones, que es lo más interesante de los instrumentos, de los dispositivos, ya sean sensores, actuadores, controladores. Siempre como técnicos hemos de ir siempre a buscar esas especificaciones, son lo que hace ese instrumento. Entonces nos tenemos que atener a esas especificaciones en cuanto a qué señales eléctricas, en qué umbral trabajan, si en corriente o en voltios, y en qué puntos son lineales, ¿no? Por lo visto, es de fabricante dice que va de 50 a 250 y que es lineal. Un sensor y un actuador o cualquier instrumento de medida y de regulación automática tiene que haber siempre una linealidad, lógicamente, y en este recorrido de la señal, veis que recorre de 4 a 20 miliamperios, pues según evolucione la temperatura, hacia arriba o hacia abajo, pues realmente se mantiene la linealidad. Y ese es, pues aquí sabemos que si estoy a 150 grados, pues estoy en 12 miliamperios. Si estoy a 90, pues vengo aquí y estoy a 7,5 miliamperios más o menos, ¿de acuerdo? O a 7, si 90, 7. Esto es lo que llamamos linealidad, que es lo que realmente esperamos de cualquier dispositivo, sensor o actuador, que tenga linealidad. Y esa linealidad en corriente es esto precisamente, es decir, el sensor generalmente mide, el sensor es esto de aquí, mide temperatura, es un termopar tipo K que mide temperatura, el tipo K mide desde 0 hasta 1200 grados, es un termopar mayoritario que encontramos en muchos procesos industriales, muy robusto. ¿Eh?
El sensor es esto de aquí, la rama de señal negativa y la positiva, mide milivoltios generalmente proporcional a la temperatura. Lo que pasa es que esos milivoltios no podemos llevarlos al controlador, al PLC, a la unidad de control, ya sea un PLC o ya sea un ordenador o ya sea un Arduino o ya sea un microprocesador o lo que sea. ¿Por qué? Porque esos milivoltios en unos metros de cable o cualquier estática, ¿de acuerdo? Se evaporan, ¿no? Se pierden, ¿de acuerdo? Esos voltios se pierden con unos metros, ya se pierden esos milivoltios, porque el hilo de cobre tiene una resistencia interna muy pequeñita, pero en metros acaba siendo notable, pues se perderían esos milivoltios. Entonces, ¿cómo resolvemos esos? Poniendo un sistema de lazo de 4 a 20, ¿no? Un transmisor, que es este de aquí, que permite ser alimentado con una señal de 24 voltios y él pasa la proporcionalidad de grados centígrados del sensor a fuente de 4 a 20 miliamperios. ¿Qué es lo que va? Es decir, suministra 4 a 20 miliamperios proporcionales a la temperatura, según este esquema de este fabricante. Este esquema de este fabricante pues genera esas corriente proporcional a... y eso llega a nuestro instrumento de medida, de registro, de medida, de control. Por lo tanto, este es el lazo típico, muy importante mantenerlo, que veréis en procesos industriales automatizados, en máquinas automatizadas. Es lo más habitual trabajar, sobre todo en entornos industriales, en lazos de corriente 4 a 20. Por lo tanto, señales eléctricas van a ser de este tipo. Generalmente 4 a 20, pero pueden ser de 1 a 5 voltios, que es, se aplica la ley de Ohm. A 4 le corresponde 1 voltio y a 20 5 voltios. Si ponéis aquí una resistencia de 250 ohmios, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo aquí pongo en el PLC una resistencia de 250 ohmios, convierto estos 4 a 20 miliamperios aquí a 1 voltio o se convierten aquí, si pongo un shunt, luego a 1 o 5 voltios, que es lo que aparece aquí también. Es decir, que 4 a 20 corresponde, el 4 a 20 tiene una correspondencia, utilizando la ley de Ohm, de 1 a 5 voltios. Usamos una resistencia de 250 voltios. Perfecto, pues otras señales son lógicamente neumáticas o hidráulicas que están normalizadas. Todas las máquinas neumáticas de regulación neumática o servoneumático necesitan una presión, una fuente de presión suficiente para hacer una regulación. Es decir, necesitan una energía, en este caso neumática, ¿no? Y esa energía normalmente se regula, esa salida de presión neumática para mover cilindros, para mover servoválvulas, ha de estar siempre, generalmente un estándar incluso a nivel industrial y también a nivel electromedicina. En hospitales se usan muchos gases. Las fuentes de las botellas de presión para mover cilindros, para mover fuelles y demás, del ciclado de los respiradores, pues, se regulan con un mano reductor a 4,5 bares, ¿no? Por lo tanto, esto será necesario para cuando usemos conversores de señal eléctrica a neumática. Este instrumento sí o sí recibe una señal auxiliar de 4,5 voltios generalmente, para poder regular una corriente que le entra seguramente en 4 a 20 y él la saca en 0,2 a 1 bar, o 3 a 15 PSI, es decir, es una regulación proporcional. Esto indica que hay una linealidad, es decir, una proporcionalidad entre los 4 a 20 de entrada de aquí. A 4 le corresponderá 3 o 0,2 PSI, 3 PSI si es unidades angloamericanas, o en bares 0,2. Y arriba del todo sería 15 PSI, o que tiene una correspondencia
con un bar, se convertimos a bar. Y podemos posicionar la apertura de esta válvula desde 0 a 100%, ¿de acuerdo? Es para regular caudales, para regular llenado de tanques, en fin, lo que haga falta, ¿de acuerdo? Entonces, inversamente también podemos convertir de un sistema neumático, ¿os cuenta? De aquí un transmisor neumático, transmitter level, este es haciendo honor a la simbología que viene. El transmisor de nivel que está midiendo sobre un depósito, sobre cualquier tolva y demás, en neumática ataca al transmisor, que es transmisor no deja de ser un convertidor, un conversor de señales estandarizadas, lo que se dice popularmente un traductor, ¿no? Traduce una señal neumática, en este caso en eléctrica, ¿de acuerdo? Para indicar el nivel. Ya, aquí va en señal 4 a 20 y nos indicaría en un display pues, el nivel. Bueno, pues son dispositivos de este tipo, estos son dispositivos transmisores de presión con distintos rangos de presión. Este es por donde entra el que está en contacto con el fluido y por aquí salen la señal eléctrica. Entonces, todos estos aparatos, como os decía antes, tienen unas especificaciones que son claves, que aparecen en el manual de instrucciones, en el catálogo del equipo, y que pues tenemos siempre unas que son el rango de medida, que es campo de medida, que es dentro del rango qué campo, qué unidades, qué valor mínimo y qué valor máximo va a trabajar el proceso. En este caso, ¿en qué parte del rango completo va a trabajar? Porque, como decíamos antes, tenemos un termopar que va desde 0 a incluso negativos hasta 1200 bares, que es el tipo K, pero yo si estoy con una estufa de secado, pues voy a trabajar desde la temperatura ambiente, que son 20 grados, pues hasta 100 grados o 120 grados. ¿De acuerdo? Entonces, si hago mi secado a 80 grados, por ejemplo, pues en mi campo de medida va a ser desde 0, por ejemplo, porque en realidad, aunque va a trabajar a 20 grados, le puedo indicar que sea 0 hasta 100 grados. Entonces, mi campo de medida para la estufa de secado, deshidratación, que va a trabajar a 80 grados, voy a decir que está comprendido entre 0 y 100 grados. Entonces sería el rango de medida, el span, el campo de medida, lo que llamamos en anglosajón span, pues serían 100 grados. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí tenéis un poco la gráfica muy expresiva de todos estos parámetros, que bueno, pues básicamente es la sensibilidad, que viene a decir cuán de sensible es un sensor o un instrumento, es decir, con cuánta cantidad de entrada necesita para responder con una unidad de salida, ¿no? Cuanto más sensible, más precisión, ¿no? Mejor para el proceso. Repetitividad, es decir, la repetitividad es cuánto repite, es decir, repite para todos los puntos ¿de acuerdo? Repite bien, como decíamos antes, para 90, se corresponden 7 siempre, para 150, 12, si tanto subiendo como bajando coincide en ese punto, repite, hay que ver las décimas o las décimas de repetitividad, ¿no? Entonces, básicamente interesa que tenga buena sensibilidad a un instrumento, que repita bien, que la desviación de cero, es decir, que en los extremos no exista desviación. Normalmente los sensores vienen fabricados para tener una mayor precisión en el rango medio de medida. Bueno, entonces, antes un termopar tipo K que va desde 0 a 1200 grados, pues normalmente mide muy bien en su valor medio, ¿no? Es decir, que estaría en cualquiera de los puntos medios hasta 600 grados, 800, 200, de 200 a incluso por abajo, bueno, pero cuanto más centrado, más preciso, ¿no?
¿Cuánto de rápido? La rapidez hay que contabilizarla. Un sistema de medida en donde interviene el sensor que mide, el transmisor que transmite, es decir, que convierte una señal, el controlador que recibe esa señal, el controlador da una salida al actuador, que sea la servoválvula esta, o un tiristor, o un motor, lo que sea, y ese lazo cada instrumento tiene un tiempo de respuesta. Pues cuanto más rápido sea cada uno de ellos, mucha más rapidez de actualización del dato va a tener el proceso, ¿vale? Por lo tanto, procesos más rápidos vamos a poder tener. Es decir, que si yo tengo un proceso muy rápido, como por ejemplo ultra rápido, uno que es mantener una temperatura de una lámpara de incandescencia, mantener una temperatura en una cámara. Es un proyecto que me pidieron en una ocasión, que es a través de una cámara de incandescencia mantener una temperatura. Claro, la rapidez de la incandescencia es súper rápida. Para mantener a través de incandescencia estabilizada una temperatura, pues hace falta un controlador ultra rápido, un sensor ultra rápido y un sistema de regulación de energía, en este caso eléctrica, ultra rápido, ¿de acuerdo? Porque si no, pues la imprecisión sería abismal. Entonces, quiero deciros que cuanto más rápido queramos controlar un proceso, más rápidos tienen que ser sus partes, sus sensores, sus actuadores, sus controladores. Bueno, las derivas evidentemente son los errores, ¿no? Es decir, generalmente debidas al uso. Es decir, al uso generalmente hace envejecer las componentes y esos hacen que vayan perdiendo precisión. Bueno, entonces hay que analizar todas estas partes y eso se analiza mediante la calibración, ¿no? La calibración es básicamente verificar la señal eléctrica o la señal de salida en cada uno de los puntos del rango, ¿no? Del span que hemos hablado antes, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es lo más importante a tener así destacado, ¿eh? Es decir, hay muchas más especificaciones, como podéis ver en el cuadro este, que podéis analizar, pero los más importantes son esos. Y hay que tener siempre presente eso. Un instrumento puede ser más colorido, más bonito, más grande, más pequeño. No nos importa, lo que en realidad es importante de cara a la parte mecánica, es decir, que también cuenta, ¿no? El instrumento tenemos que concebirlo para ubicarlo en una posición, en un sitio. Ese sitio donde lo ubiquemos no es baladí, ese sitio, si hay vibraciones, estoy midiendo posición, pues mal, o nivel. Tiene que estar protegido de temas químicos, de agresividad térmica, tiene que estar protegido de descargas eléctricas, tiene que estar protegido de polvo, del agua. En fin, es decir, que lo más importante a la hora de diseñar máquinas es pensar dónde la vamos a posicionar, cuál es el sitio más adecuado para medir con fiabilidad la señal. Por ejemplo, la temperatura no es lo mismo medirla en una cámara, a mitad de cámara, que abajo del todo, que arriba del todo. La sonda, donde ubiquemos la sonda, pues vamos a tener unas prestaciones diferentes, realmente. Depende del tamaño de la cámara, en fin, depende de muchas cosas, de muchas cosas, entre ellas la protección del sensor, si es una cámara, por ejemplo, para hacer, pues no sé, pues cromado, ¿no? Es decir, que son atmósferas superagresivas, pues normalmente se protegen esos sensores de termopar tipo K con unas fundas de inoxidable o bien de cerámica, ¿no? O bien de teflón o bien de PVC, o depende de las temperaturas y todo esto, ¿no? Entonces tenemos que pensar en términos laterales, no sirve pensar en tirar el sensor en cualquier parte de la cámara. Hay que buscar que ese sensor no envejezca, ¿no? Es decir, que para no tener paradas inesperadas y por lo tanto la parada es pérdida de productividad, de producción, ¿no? Bueno, pues todo esto, para eso están los planes de mantenimiento preventivo, en los cuales se hacen tareas de calibración, de verificación de que la señal sigue reproduciéndose como el primer día,
y tal. Entonces, bueno, pues eso es la parte esa. La parte, entramos ya en el megollo de la parte esta que os comento, ¿no? Desconocer los sensores, de conocer los controladores, de conocer los actuadores y hacerlos de cara a buscar el más idóneo. No es tema que parezca arbitrario, al contrario, es el más importante. El capítulo más importante de un técnico de automatización es conocer muy bien los sensores para saber elegir el adecuado, saber hacerle el mantenimiento adecuadamente según el sensor que le haya puesto el fabricante, porque a veces ocurre que, y me ha pasado más de una vez, que, bueno, pues que tampoco es el diseño es el adecuado. Entonces, esa es la parte más importante. Entonces, en este curso pues hay un abanico de posibilidades de sensores y de actuadores, categorizados por presión, por caudal, por, en fin, por nivel, temperatura, electroquímicos, en todos los temas que veis en este curso, ¿no? Entonces, pues, toda la parte de sensorial, vamos a tener sensores, pues ya conocéis, de uso incluso muy usados en laboratorios para control de temperatura y en tema doméstico también, que es el termostato de toda la vida, que es un bimetal que cuando se enfría pues se pone tieso y por lo tanto activa una pletina, ¿no? Es decir, que es un metal que se dilata y se encoge según la temperatura. Por lo tanto, tiene la propiedad de activar una pletina y cerrar un contacto. Hay un común y un normalmente abierto y un normalmente cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, permite hacer activaciones de apertura y cierre de un contacto eléctrico para activar un motor. También existe el famoso similar presostato, que es el que se usa, por ejemplo, para activar y desactivar elementos de presión. Y en todos ellos vamos a tener, evidentemente, un sensor, que es el que está en el proceso, llamado primario, y un elemento amplificador de la señal, o directamente él, que mide, la variable en este caso es flujo, que es el caudal, es el flujo por tiempo que es a caudal, que es lo que pasa por esta tubería, y la velocidad la mide este elemento, ¿no? Este sensor, que por eso se llama elemento primero. ¿Por qué? Porque está en contacto con el proceso, ¿no? Este caso es un tubo de Pitot, que es un sensor que mide presión diferencial. Básicamente, Pitot se basa en que un fluido, normalmente un fluido estable, la velocidad de las partículas generalmente las partículas van a mayor velocidad por el centro de la tubería y por la periferia va a una presión más baja. Entonces, según la velocidad que impacten sobre este orificio, pues vamos a tener una presión mayor que en esta otra parte que está un poco en la periferia, ¿no? Por el centro más. Entonces, vamos a tener una medida de presión diferencial, que es el elemento secundario, y por lo tanto, en función de esa diferencia de presiones, vamos a saber la velocidad. La velocidad nos va a permitir saber el caudal. La velocidad por tiempo nos da la velocidad por superficie, nos da el caudal que pasa por esta tubería, ¿no? Entonces, bueno, pues que sepáis que elementos primarios pues hay de este tipo, ¿no? Desde un fuelle, que es el del presostato, en la chapa, la placa orificio, que es una reducción, la tubería que vimos antes es esta de aquí. Si hacemos una reducción, vamos a tener también un sistema que se comporta como el tubo de Pitot, es decir, si hacemos una reducción, vamos a tener un aumento de presión en la inmediación. Vamos a tener una diferencia de presión entre aguas arriba y otro elemento aguas abajo. Por lo tanto, si yo reduzco este diámetro, en esta parte de aquí voy a tener una presión peso 1 mayor que en esta parte de aquí, en la parte posterior, aguas abajo. En función de esa diferencia de presión sabemos el caudal. Eso se explica muy bien el caudal en el capítulo de caudal. Bueno, son todos ellos elementos de medida primarios, elementos primarios, y que se usan para, como bien aparece aquí, la tubería
La placa orificio se interpone en el paso del fluido y hay un elemento de medida de presión en la parte anterior de la cámara y otro en la parte posterior. Según la diferencia de presión que va a este equipo, que es este que aparece aquí, pues nos va a medir el caudal que pasa. Esta placa orificio se usa mucho para gases limpios, siempre requiere líquidos también limpios. Normalmente tienen que ser fluidos limpios, ya sean gases líquidos, que no lleven arrastre de partículas ni mezcla, como agua y espuma o sólidos, ¿de acuerdo? Tiene que ser un líquido limpio, entonces en esos casos miden muy bien, es muy barato porque realmente a través está mecanizado, es una placa de estas características, pues medimos. Es verdad que tiene fabricar esto hay una normalización muy estricta porque hay que atenerse a, vale, hacer un mecanizado ahí con bordes y tal, sino que hay unas pautas de fabricación para que repita y para que no haya errores, ¿no? Y entonces, bueno, eso lo podéis ver, se estudia en la parte de caudal. El transmisor, tal cual, que con la electrónica que convierte la presión a señal eléctrica y que se transmite al controlador electrónico a una lectura local, a un indicador local. ¿Vale? Entonces, bueno, pues lo importante de todo esto que es pues pasar convertir normalmente la tensión, que sabemos que es volátil, que es volátil, es decir, que es fácilmente alterable, a corriente, que son electrones en movimiento, por lo tanto los electrones son más robustos, ¿de acuerdo? Un voltaje es un potencial eléctrico en un punto determinado que puede ser alterado por una descarga eléctrica externa, por un campo magnético externo de un motor. Es un campo, un voltaje lo obtenemos al frotar un bolígrafo en nuestra camisa, ¿no? Si es lana, mejor, es decir, generamos un voltaje, fijaros, de kilovoltios incluso, ¿no? Produce la estática, ¿no? Fijaros cómo de fácil es moldeable un potencial eléctrico. Pues eso no interesa, entonces interesa pasarlo a corriente. Aquí tenéis el ejemplo de un transmisor básico que pasa un nivel de tensión de entrada, es un operacional simple, el OP471, perdón, 741, muy utilizado en electrónica desde los tiempos del desarrollo de la microelectrónica, electrónica analógica, para amplificar, para separar señales. En este caso vemos que es un conversor de un voltaje en una corriente que va a medir un equipo aguas abajo. Entonces, bueno, pues aquí utilizando la ley de Ohm, V igual a R por I, llegamos a la conclusión de que el factor de amplificación, que también viene desarrollado por ahí, es menos R de aquí, del conductor, partido por R de aquí. Pero lo importante es que esta resistencia de este operacional, esta resistencia de aquí son megaohmios, es tan alta, y además está referenciada a masa, a cero, con lo cual es un elemento muy estable y se usa mucho para amplificar y para convertir voltaje en intensidad, como veis. Entonces, esto que es la pauta origen, los electrónicos esto lo conocen muy bien, pues quiere dar pie a porque un transmisor, como hemos visto antes, pasa al ácido 4A20 necesitando una fuente de excitación. Daros cuenta que como todo en esta vida, necesitamos energía. Las plantas sacan energía del sol, los animales también, lagartijas y otras criaturas. Las plantas sacan energía del sol, es decir, que nuestra pila natural, nosotros, evidentemente, pues sin energía no hay nada. Entonces, cualquier sistema que quiera tener dinámica, se necesita una energía. Y en este caso, por eso se pone una fuente de energía, en el caso anterior eran de 24 voltios. Esta fuente, estos requisitos de esta fuente los marca el fabricante, ¿de acuerdo? Las especificaciones nos dice, genera lazo 420, requiere una fuente externa, o bien, ¿y de qué naturaleza? 12, 24 voltios, generalmente suele ser entre 12 y 24, un rango, normalmente admiten un rango amplio, entre
5, 12, 24, incluso 48 voltios. Pero eso están las especificaciones, ¿de acuerdo? Entonces este sería nuestro controlador, o nuestra resistencia de 250 ohmios incluso, si queremos convertir aquí, si yo aquí pongo 250 ohmios, cuando el transmisor tenga 4, aquí tengo 1 voltio. Cuando esté a máximo rango, a 20, aquí tendré 5 voltios, ¿de acuerdo? Es decir, que estoy pasando corriente a 4 a 20 y puedo atacar a un indicador o un controlador que mida también de 1 a 5 voltios. Pues una Raspberry, cualquier PLC de Siemens, de Honeywell, de Schneider, en fin, suelen trabajar normalmente, aportan ellos las resistencias internas para pasarlo a voltaje, porque luego ellos miden, vuelven a convertir, necesitan el voltaje para pasarlo al conversor de analógico a digital. O sea que esto es así, ¿no? Entonces, otros transmisores, pues este, por ejemplo, que es un transmisor también de presión atmosférica, utilizado para estaciones meteorológicas y otras, o bien un conversor de temperatura, un transmisor de temperatura, como puede ser un tipo K, un termopar tipo K. Bien, pues el convertidor PI, pues, o IP, en este caso es un IP, ¿de acuerdo? Es decir, que él pasa recibe una señal eléctrica de aquí, en corriente. Esa corriente, sabemos que por Faraday, toda corriente que se pasa por un bobinado genera un campo magnético. Y entonces, cuanta más corriente, esta bobina, más campo magnético hace y por lo tanto más atrae a este imán, es atraído en función de ese campo magnético. La corriente genera un campo magnético que atrae, y eso al atraerlo, pues esta pletina es una palanca, baja hacia abajo y por lo tanto, ¿qué hace? Que la presión esta es la entrada de presión de 4 a 20, de 4,5 bares que decía antes, y aquí tendremos una señal de 0,1 a 0,2 a 1 bar. Según el escape se produce, esta es la tobera, que a través del balancín del campo magnético correspondiente a la señal 4 a 20, pues esa variación de liberar o de cerrar más permite aumentar el 0,2 a 1 bar. Bueno, así funciona, tenéis cómo funciona internamente un convertidor IP, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es el instrumento susodicho, un convertidor PI. Esta es la fuente habitual que vimos antes también en el croquis más pequeñito el coque más pequeñito correspondiente al... A ver, lo localice. Al principio estaba, ¿verdad? Esto es, ¿veis? Este es este dibujo y este de aquí abajo pues tienen correspondencia, ¿de acuerdo? ¡Epa! Vale. Es que pues que esto que es un poco farragoso, pues que lo entendáis, ¿de acuerdo? Tienen la misma correspondencia. Un termopar, el conversor de termopar, esta es una PT100, por eso pone ohmios. Una PT100 mide temperatura porque el calor modifica la resistencia de esta, es un componente que varía la resistencia con la temperatura, por eso hay ohmios variables. Y en este lado tenemos 4 a 20, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es ohmios por aquí y intensidad por aquí. La fuente externa y el controlador o indicador PLC o lo que sea. Vale, pues nada, luego tenemos en función del instrumento, que bueno, esto ya os lo dejo para vosotros. Y al final tenemos los microprocesadores, los PLC son sistemas microprocesados, tienen un microprocesador, como hemos visto en el tema anterior, y que manejan entradas analógicas y salidas analógicas, admiten entradas digitales para saber si hay una puerta abierta de un horno, para saber si se ha llegado a un tope máximo de señal peligrosa, con lo cual sería una entrada de alarma, de bloqueo, que no sería un sistema sin
que está a límites de temperatura y que por lo tanto es una temperatura extrema peligrosa para el proceso o para las personas, para la instalación. Entonces, esos elementos auxiliares de protección, como puede ser un termostato, un flujostato, un presostato en procesos de presión, pues suelen entrar como entradas digitales para darle información al proceso cuando está fuera de control, ¿no? Y las salidas de relé pues, son elementos de salida sobre actuadores, sobre contactores, sobre motores, sobre elementos de señalización luminosa, sobre sirenas en caso de una alarma. Y por lo tanto vamos a estos instrumentos son los que decíamos que tienen una fuente que son imprescindible que sea súper estable, súper estabilizada, porque todas las señales analógicas toman como referencia pues, los 0 voltios, pero también la tensión de referencia de 5 o 3,3 voltios que dé la fuente, ¿no? O de 12 voltios, porque normalmente tienen una salida múltiple para 12 voltios para también los PLCs, este es de Siemens, el PLC S7 famoso, muy utilizado en industria, suelen tener una salida auxiliar para atacar a los transmisores, para poder alimentar, hacer estos bucles, ¿no? Alimentar sensores y transmisores. Y bueno, y dicho esto, pues está la CPU con todos los elementos de en la entrada del puerto de programa. Un PLC de por sí no es nada más que un microprocesador con capacidad de procesar bit, es decir, instrucciones. ¿Y quién le carga esas instrucciones? Pues el programador. El programador recibe un encargo de unos objetivos de programa, según la señal de entrada, actuar sobre unas salidas o hacer una serie de vigilancia, de proceso, de ajuste, de mantener una señal de tratamiento, por ejemplo, de metal para templado, de unas curvas de subida y de bajada de la temperatura de un horno para darle unos ciclos de templado a un metal, es decir, endurecerlo, ¿no? Y entonces, pues ese programador, a través de su entorno de programación, una vez depurado y evaluado estos objetivos, le transfiere el programa a través del puerto de programación. Todo lo demás son elementos, como decía, son elementos modulares que se van ampliando y se van diseñando según las necesidades del proyecto o del proceso, ¿no? Suelen tener unas salidas digitales, unas entradas analógicas que son donde se conectan los sensores analógicos, como hemos estudiado antes. Tienen unas salidas analógicas para atacar a sistemas de actuación proporcional, no todo nada. Los elementos de actuación todo nada serían los relés, ¿no? Por ejemplo, un relé o está desactivado o está activado, es decir, no hay proporcionalidad. Sin embargo, una salida analógica es para actuar sobre un variador de velocidad, sobre una servoválvula, para que abran proporcional a la señal analógica también de 4 a 20. Y hay módulos especiales para contar, por ejemplo, un contador de agua, pulsos, controlar, recibir pulsos de un encoder, para saber la posición de un eje, ya sea rotativo, ya sea lineal, de un bolsillo, en fin, una serie, el módulo de comunicaciones, que puede ser de Ethernet, Profibus, CAN-bus, Modbus, de acuerdo, RS485, Ethernet. Tenemos módulos especiales también, que pueden ser para hacer contaje complejo, como pueden ser, por ejemplo, pues eso, incluso para módulos súper rápidos, incluso con operaciones matemáticas complejas. Es decir, que... Entonces, bueno, esa es la modularidad. Y eso hay que programarlo. El entorno de programación pues viene dado un poco por las indicaciones del fabricante. Hoy en día vienen pensados para hacer una programación ya no como decíamos, hay lenguaje máquina, que es un lenguaje de instrucción directa al micro, directamente utilizando el lenguaje de registro interno, y luego hay lenguajes más evolucionados, que es el C, que es un lenguaje un poco
más evolucionado que facilita, diríamos, hace ciclos. Es decir, que lo que quiero decir con este, cuanto más alto nivel sea el lenguaje, Visual Basic es un lenguaje de muy alto nivel, el C++ es un lenguaje de nivel intermedio, que es el que usa, por ejemplo, Arduino, y se usa mucho hoy en día en programación. En esta gama el Java se usa bastante para, como sabemos, para aplicaciones de Internet, Google y demás. Y Visual C es una evolución del C++ y Visual Basic es sobre todo para Microsoft y estas cosas. Donde veáis Visual son entornos generados para lenguajes un poco orientados a máquinas Microsoft. Java es verdad que está orientado a un lenguaje, diríamos, más sobre herramientas y aplicaciones sobre Internet, y mucho funciona en procesos de comunicaciones, en capas, diríamos, de bajo nivel, para routers, para wifi, para todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues el lenguaje es proporcional a la velocidad de la máquina. Es decir, que cuanto más megahercios tenga un microprocesador, un PLC, pues el lenguaje que use ya no es tan importante. Si tengo una máquina, un microprocesador muy lento y le pongo una aplicación, un programa muy grande, pues voy a tener un compromiso de velocidad. Probablemente no sea capaz de refrescar el ciclo con el ciclo programa tan rápido como si uso un lenguaje de más alto nivel para un micro de baja velocidad, la velocidad de refresco de programa se puede ver comprometida. Entonces, para esos tipos por eso antes, para máquinas complejas, había que usar C o lenguaje máquina, sobre todo para procesos muy rápidos, como este que decía yo de mantener temperatura en una lámpara a incandescencia. Son procesos súper rápidos donde no podría utilizar, tengo que fijarme en o bien coger un controlador que tenga mucha velocidad de proceso para poder programar en un lenguaje más cercano al nuestro, en alto nivel, o bien coger un controlador que no tenga tanta capacidad de proceso y programarlo en C o incluso en lenguaje máquina, ¿no? Pero bueno, esto es para los que hacen prototipos y otras cosas. Para los que trabajan el día a día en el control industrial, los fabricantes, ya sea Siemens, ya sea Schneider, ya sea Telemecánica antiguamente, ya sea ABB, ya sea, en fin, Resmo, vienen, traen su propio entorno de programación que podemos utilizar cualquiera de estos lenguajes, que son la lista de instrucciones, que esto es lo que yo llamo lenguaje máquina, load al acumulador A, añádele al B, realmente esto es el mnemónico máquina, que es lo que digo que es más complejo de utilizar. Se usa directamente sobre el registro acumulador, sobre el registro B, sobre el registro C. Es un follón programar ahí. Entonces, generalmente se viene habilitado el utilizar diagrama de bloques, que es más fácil para pequeños automatismos, o bien el lenguaje de contactos, que esto es pues, un poco como el álgebra, ¿no? Hacer funciones de Boole y demás, los que hacen electrónica digital, es obtener un contacto C en función del estado de dos contactos que pueden estar abiertos o cerrados. ¿De acuerdo? Este es diagrama de contacto, pues muy fácil para pequeños automatismos. Y el texto estructurado, pues esto se acerca al C, al C++, aquí podemos, el estructurado normalmente, pues desde el Pascal, el C, el Visual C y demás. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de cómo se programa por contactos, un PLC. Los que usen lenguaje estructurado, generalmente pues, hay un entorno mundialmente reconocido y que es un entorno de programador para hacer el lenguaje estructurado de este tipo, que es Eclipse. Hay otros más. Incluso en este caso, el Eclipse se adapta, nosotros vamos, te permite indicar si vas a programar en Visual C, en C, en C++, en Java, es decir, que son entornos multilenguaje.
Bueno, pues aquí tenéis un planteamiento ya de un entorno de máquina, donde el programador programa y observa cómo y depura el programa. Primero lo simula en el ordenador antes de transferirlo a la máquina, y luego hay un proceso de ejecución manual, instrucción a instrucción, para ver si hay algún bug, antes de hacerlo, dejarlo en automático, ¿de acuerdo? Cualquier puesta en marcha primero se prueba en manual, a ver si todo va ok, si funcionan, si hay una determinada señal de entrada, la válvula se posiciona a un determinado grado de apertura o cierre, si el proceso se va comportando según lo esperado. Luego ya, si todo va ok, se pasa a automático. Bueno, pues tenemos la visualización de estado de registros y de estado de proceso y constantes de la máquina, lógicamente para poder verlo en pantalla y nosotros y el operador. Bueno, pues esto es un poco el swing, ¿no? De las señales, ¿no? Luego tenemos lógicamente, tenemos los controladores que actúan sobre actuadores, relés, triac, tiristores, en fin, realmente son elementos de apertura y cierre de corriente, ¿no? De regulación de corriente, es decir, regulación de amperios. Los hay todo nada, que son los relés, y los hay semitodo nada, que pueden ser los tiristores. Depende cómo los combinemos, podemos hacer una regulación incluso proporcional de paso de la potencia eléctrica entre el 0 y el 100%. ¿De acuerdo? Bueno, aquí veis un poco el elemento interno, también se basa en corrientes en imán, y en el momento que yo activo la bobina, este imán atrae esta pletina y al atraerlo empuja este contacto que era el normalmente cerrado, este es el común, y este es el normalmente cerrado, para una función de normalmente cerrado del proceso. Y en el momento que lo activo, en el momento que cierro, en el momento que aplico una tensión, es decir, pulso el pulsador, ese imán es atraído, esa pletina es atraída por el electroimán y pasa a conmutar a esto de aquí, con lo cual se alumbra la bombilla, ¿no? Es decir, que son elementos todo o nada, o bien están en circuito abierto o bien está en modo activado 100% de la potencia que requiera esta fuente, ¿no? La carga. Por eso se llaman electroimanes, son dispositivos todo o nada, ¿no? Aquí, pues, ¿qué llevan? Como es una bobina, las bobinas sabéis que se oponen al cambio de estado y normalmente generan un chispazo, ¿no? Es aquello de la interruptor de la luz, que sobre todo de fluorescentes. Los fluorescentes tienen unas reactancias que son bobinas para elevar el voltaje, y esa elevación del voltaje lo que hace es ionizar el gas para que se alumbre, ¿no? Y por lo tanto se queda ionizado, una vez ionizado permanece, y por eso los fluorescentes quedan alumbrando, ¿no? Pero para iniciar el gas tiene un transformador que pasa de 220 a kilovoltios, y claro, esas bobinas tienen una capacidad inductiva que genera un chispazo, y para disipar ese chispazo, por eso se pone este diodo, ¿no? Es un diodo se pone en antiparalelo, el diodo, el ánodo y el cátodo. En el momento que yo cierre, el chispazo, en vez de ir hacia el contacto, que produce fogoneo y quema, acaba quemándolo, si le ponemos un diodo, en vez de ir hacia ahí, conduce a través del diodo. Es el diodo el que amortigua esa fuerza contra electromotriz, ¿no? Bueno, pues eso mismo les pasa a las electroválvulas. Siempre que manejamos electroválvulas, como son bobinas, son electromagnéticas, es decir, se activan por electromagnetismo, igual que el famoso bobina relé, pues vamos a trabajar también con diodos en antiparalelo, de esta forma. Vale, pues nada, el resto son elementos de estado sólido de conmutación por semiconductor, ¿de acuerdo? Entonces, por eso
tenemos el ánodo, el cátodo, en este caso, y una puerta de cebado. Y por lo tanto, en el caso del tiristor, cuando yo pongo aquí un voltaje, cebo la puerta y entonces se conduce exclusivamente en el periodo positivo. Por eso aquí, cuando yo pongo activo en la puerta, solamente me pasa la carga la parte positiva. El VRL, lo que aparece aquí, el LL, la tensión que aparecería ahí sería exclusivamente esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Porque el semiperiodo negativo, al estar el cátodo más negativo que el más positivo que el ánodo, pues no conduciría, ¿de acuerdo? Es este caso. Por eso es un tiristor, suelen ser para altas potencias, pero tiene ese problema, que solamente conduce desde que yo lo cebo, mientras el ánodo es más positivo que el cátodo. Para sufragar eso, pues se hace combinado, para hacer una regulación se hace un combinado de puerta de tipo en H, de tal forma que tenemos los 220 o la señal senoidal, la alterna, y el TSU1 conduciría junto con el TSU3, ¿de acuerdo? En el periodo positivo. Y cuando cambia el negativo, tendría que cebar el TSU2 y el TSU4, ¿de acuerdo? Y así obtenemos una regulación de este tipo, es decir, hacemos una regulación en la parte positiva, y de la parte negativa. Bueno, podemos regular en este caso con este formato la regulación desde el 0 a 100% en el periodo positivo y en el negativo. Hay que tener cuidado con las cargas inductivas, porque las cargas inductivas retrasan la intensidad y por lo tanto se queda cebado un poco más que el paso por cero. Bueno, el TRIAC tiene una ventaja respecto al tiristor, que es que una vez cebado conduce tanto, por eso tiene este símbolo, conduce tanto por el semiperiodo positivo como por el negativo. Es decir, que por eso se usa mucho, pues, a pequeños dispositivos. El único problema que tiene es son elementos que disipan calor, entonces necesitan radiadores, ¿no? Entonces el TRIAC tiene ese comportamiento, es decir, yo le manejo, le disparo, y desde que yo le disparo, en la carga aparecerá el semiperiodo positivo y también el semiperiodo negativo. Esto es como disparo yo en la tensión entre MT2 y MT1, es decir, aquí la tensión de cebado, el disparo a 30 grados produce este semiperiodo de conducción de la parte positiva y de la parte negativa, ¿de acuerdo? Entonces esto es un cebado a 30 grados y esto a 120. Vemos cuánto conduce a 30 y vemos que conduce el semiperiodo positivo y el negativo. ¿De acuerdo? Bueno, otros actuadores, tenemos los cilindros que funcionan por presión neumática. Esto es una camisa y un vástago. Entonces, si yo empujo por aquí presión, entra en esta cámara y empuja el cilindro, lo empuja hacia atrás. Y si invierto el tema, pues y meto presión por aquí y esto le dejo a escape, pues a la presión empuja la camisa, la zapata, el émbolo, lo empuja hacia aquí, haciendo que el vástago salga. Bueno, pues esa forma la podemos tener de esta forma para... El cilindro es este de aquí, lo que pasa es que estos son patines para que no gire. Tenemos esta forma también, que es para hacer apertura y cierre de líquidos, de flujos, de tuberías. Esta es la presión de un lado y la presión del otro para abrir y cerrarla. Y tenemos las famosas servoválvulas neumáticas, ¿de acuerdo? Que son
Estas ya llevan elementos de posicionamiento proporcional, llevan conversores IP, de tal forma que reciben una señal y empujan proporcionalmente a la señal y de intensidad 4 a 20 para posicionar y abrir y cerrar de 0 a 100% el paso de fluidos. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un poco la indicación del grado de apertura y cierre. Es el conversor IP, ¿de acuerdo? Es el conversor IP, recibe la señal del controlador en 4 a 20 y posiciona, aquí genera una presión proporcional entre 0 y 2 y un bar que hace que esta campana empuje el vástago más o menos para abrir y cerrar el paso del líquido entre 0 y 100%. Bueno, pues con esto terminamos, ¿de acuerdo? Luego ya entraría el tema de motores y demás, que lo vamos a dejar para otra sesión, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, vamos a retornar aquí, dejamos de compartir. Y estupendo, Francisco. Pues gracias por tu participación. No sé si me tienes algo por aquí, alguna duda. Voy a dejar de grabar.